Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en todo nuestro Perú, en sus 3 regiones, y también mis hermanos que están fuera del país, pero totalmente con el corazón y la mente en nuestro Perú y lo que viene ocurriendo, tanta injusticia como la detención de nuestros hermanos de Huánuco, jóvenes que están en la DIRCOTE. Y bueno, también en ese sentido anuncio que estaremos el día sábado a las 3 de la tarde, una convocatoria, y llamamos a todos los hermanos que se quieran sumar a un plantón afuera de la DIRCOTE, como ya lo han hecho algunos hermanos que han estado allí desde hace 2 días. Mi hermana Susi, un abrazo para ti. El video que mostré del plantón que hicieron, pero debe ser más nutrido ahora, por eso los convoco. A las 3 de la tarde, el día sábado, lo repito, un plantón afuera de la DIRCOTE, no del Poder Judicial. Ya se supone el Poder Judicial es para todo, incluso contra la persecución del presidente Castillo, del mismo Perú Libre, de los jóvenes, de todo, el Poder Judicial. Pero esto es específico en la DIRCOTE, porque ahí están nuestros hermanos y hermanas en la DIRCOTE. Entonces convoco para este sábado a las 3 de la tarde, mis hermanos y hermanas. Bueno, antes de comenzar tu programa, este programa especial desde tu canal Clamor Popular FM, La Voz del Perú Profundo, que nos hermana, quiero agradecer a mi amiga, hermana, querida Aide, desde Ayacucho, Huamanga, su granito de arena, su colaboración. Gracias, mi hermana, un abrazo grande para ti. Asimismo, quiero agradecer a mi hermana Dalila. Dalila, un fuerte abrazo para ti. Dalila, con todo mi corazón, también mi hermanita, por tu aporte solidario. Bendiciones para ustedes, para ambas. Mis yaperitos, Roxana, Frisancho, gracias por ese granito de arena simbólico, mi hermanita, y también mi hermano Orlando Silva, su granito de arena por el yape. Un abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Continuamos en la lucha. Este canal se abrió para ser un espacio de protesta, un espacio de información, de lucha contra los medios de la manipulación, lo que son los caviares de la prensa mermelada, y también los medios caviares que no se quedan atrás. Están, por ejemplo, Hildebrand, está La República, ¿no? Esos que dan con palo especialmente a Perú Libre, ¿no? Yo estoy siempre con los perseguidos, con los que yo sé que la mafia persigue y se ensaña porque se confrontan en el plano económico, a través del impulso de la nueva Constitución, a través del hecho de renegociar contratos, ¿no? Esa es la parte económica, es el talón de Aquiles de los poderes fácticos que controlan a toda esta mafia, porque tienen los millones y quieren seguir manteniendo el saqueo. En ese sentido me solidarizo siempre, como ahora lo estoy haciendo con los hermanos que están detenidos, y en cuanto a Perú Libre, porque siempre son presa de también ensañamientos a nivel judicial, a nivel fiscal, y más que todo con el presidente de la República, que ahora está siendo investido por esta fiscal de la nación, que realmente es una cuello blanco por lo que viene haciendo desde que entró. Ha desmantelado todo, ¿no? Todo lo que es el equipo de cuellos blancos, ha desmantelado el Ministerio Público a su favor. Bueno, es otro tema que voy a hablar, ¿no? Pero en todo este contexto, hermanos y hermanas, hay un personaje que es Aníbal Torres, que prácticamente desde que entró, desde que participa, ¿no?, en la campaña, antes de que el presidente fuera proclamado, sí, como un defensor mediático, ¿no?, con su sapiencia de abogado, eso todos lo reconocimos y aplaudimos, por supuesto que sí. Pero como lo dijo el doctor Olivera Díaz, desde ese momento
Cuando el presidente quiso la ayuda del gran doctor Olivera Díaz, Guillermo Olivera Díaz, que tiene una trayectoria honorable, su pasado, todo, él ha hecho trabajos ad honorem, ha tenido cargos altos y siempre ha estado con el pueblo y con las causas justas. También ha defendido a Vladimir Cerrón y ha demostrado que es un caso de lawfare. Entonces, como Aníbal Torres desde el inicio lo quiso sacar, ¿no? Que no esté cerca al presidente. Y eso es claro, ¿no? Su testimonio. Y el presidente siempre haciéndole caso a Aníbal Torres por gratitud, admiración, por un problema también de que él mismo es temeroso, no es seguro de sí mismo, como Aníbal Torres sí lo es y se le nota. Entonces hay muchos factores ahí, hermanos y hermanas. La cuestión es que desde que él entró, ha sido un elemento decisivo, porque tiene más que una gran influencia, tiene un gran poder de decisión frente al presidente. Y ahora esa renuncia no fue iniciativa del presidente Castillo, es el mismo, como lo dijo el congresista Américo Gonza, dice que ya cumplió su ciclo y va a pedir su renuncia. O sea, esto no es iniciativa del presidente Castillo. Y probablemente ya le dijo al presidente Castillo a quién debe elegir de su reemplazo. Porque él es prácticamente, para mí, el que ha estado gobernando. El que ha separado a Perú Libre del presidente. Y puso como condición desde el inicio, cuando lo pusieron a Guido Bellido de premier, Aníbal Torres se fue. Los periodistas se iban a la calle, lo encontraron en la calle, en vez de estar dentro para la juramentación. Y le dijeron, ¿y usted qué hace acá? ¿Usted no iba a juramentar? ¿No está con el presidente Castillo? No, ya va a juramentar, ¿no? Estaba así, recuerdan, no olviden. Es bueno tener la memoria, en ese sentido, en todo sentido, no olvidar. Asimismo fue con Franque, también rechazó la entrada de Guido Bellido. Y después, ¿qué sucedió? Habló con el presidente, ¿qué condiciones puso para que él regrese y sea ministro? Cuando cayó el gabinete Bellido, hubo una controversia fuerte entre Aníbal Torres y Bellido, porque Aníbal Torres hablaba como si fuera el presidente. Se iba a los medios a decir, no va a haber cuestión de confianza por Ibermaraví, no lo va a haber. Y Guido Bellido, cuando lo entrevistaban, decía, no, esa es opinión del ministro Torres. Otra cosa es lo que vaya a hacer el presidente. Pero eso fue por una parte ingenuo, porque en realidad lo que decía Torres es lo que se iba a hacer. No hacía falta que el presidente lo diga. Él es más que un vocero, más que un alter ego, según Freud. Él es más. Por eso decía, no, pues es opinión. No, no era opinión. Ya estaba decidido, por eso él se iba a ir a los medios a decir, no se va a hacer cuestión de confianza por Maraví. No va a haber cuestión de confianza. Ya estaba decidido, pero Guido todavía confiaba en que el que tomaba las decisiones era el presidente y él tenía que decir. ¿Se equivocó? Cayó ese día cuando iba a renegociar contratos con Plus Petrol. No se olviden, hermanos y hermanas, aquellos fanáticos también de Aníbal Torres. No se pongan vendas en los ojos. Él evitó la renegociación y después estuvo muy bien abrazado con los caviares como Mirta Vázquez, que encarpetó la renegociación de contratos. Y también quedaron atrás los cobros de los impuestos millonarios que deben las grandes transnacionales. Mientras estuvo Bellido, ¿quién pagó? Por ejemplo, pagó Buenaventura de Yanacocha y todas las propiedades que tiene Buenaventura, una deudaza. Lo pagó porque Bellido era fuerte como primer ministro y dijo que había que cobrar todo, que tenían que pagar. Mientras estuvo Bellido pagaron. Después, cuando entró Mirta Vázquez, ¿qué pasó? Ya nadie más volvió a pagar. Se encarpetó renegociación, ya no hubo más cobro. Esa es la verdad. ¿Y quién fue responsable de esa caída? Estoy segura fue Aníbal Torres. Por eso se iba a todos los medios a decir, el presidente no va a ser cuestión de confianza. Porque él ya lo tenía decidido. El presidente, como dijo Guillermo Olivera Díaz, el doctor, solo asiente y dice, sí, está bien. Todo lo que diga el gran gurú.
Y, en definitiva, ¿quién dio poder a este Congreso espurio que tanto repudiamos, con Alba a la cabeza y ahora con la ley de golpista? Este Congreso que ha crecido enormemente en su poder, ha desequilibrado totalmente el equilibrio de poderes que está en la Constitución. Para eso es la cuestión de confianza. Me tiras abajo 2 gabinetes y yo te cierro. ¿Por qué dice eso en la Constitución? Porque si un Congreso se atrae abajo 2 gabinetes continuos, es porque claramente está contra un ejecutivo, está obstruyendo el que pueda gobernar, y eso perjudica a un pueblo. Por eso tiene esa figura la cuestión de confianza, para equilibrar los poderes y no sea afectada la población finalmente. Porque lógicamente te tumban un gabinete, te tumban otro, te tumban otro, te tumban a un ministro. ¿Se puede gobernar o no? No. Ahí está el equilibrio de poderes. Y es la cuestión de confianza, que está dentro de la Constitución, que Torres, estoy segura, aunque diga que impulsa que la nueva constituyente, que el referéndum que nosotros hemos presentado, ha cumplido, es un cumplido para él, pero en realidad, él en el fondo, yo estoy segura que no quiere una nueva constituyente. Ese es el pedido y el clamor del presidente, que se ha comprometido, y cada que van a un PCM, cuando va todo el PCM a un encuentro descentralizado, allí, ¿no?, fuera de Lima, y se van a otras regiones, el grito al unísono del pueblo, el clamor es nueva constitución, nueva constitución, nueva constituyente. Entonces por eso él dice, bueno, pues ya se ha hecho un proyecto, pero si el Congreso no lo aprueba, eso queda allí. Esas son sus palabras, eso queda allí, ya verá el pueblo. Lo deja así, ¿no? Se lava las manos. Y lo ha dicho así. Entonces, ante esta situación, hermanos y hermanas, uno se pone a pensar, ¿cuál ha sido el papel de Torres? Porque al no usar la cuestión de confianza, al evitar una y otra vez, argumentando el hecho de que no quiere causar, quiere crear, ese es textual, no quiere crear inseguridad jurídica. ¿A qué grado hemos llegado? El empoderamiento, la dictadura congresal que nos ha tumbado un montón de ministros, que ha trabajado en pared, en ping-pong con la mediática mercenaria para prácticamente derechizar el gobierno. Sí, porque con el ministro de Economía, con la ministra de Energía y Minas, etcétera, etcétera, se ha derechizado el gobierno. Fue izquierda, o una parte izquierda, porque eran pocos ministerios de izquierda, como Maraví, Bellido, cuando estuvo el gabinete Bellido. Después todo se ha ladeado hacia la derecha. Y eso ha sido responsabilidad de no utilizar la cuestión de confianza y de hacer que el poder de este Congreso crezca y crezca y crezca. Y con él se empoderen todas las otras instituciones de la mafia, como es la Fiscalía, como es el Poder Judicial. Miren a esa fiscal de la Nación, que trabaja en coordinación con el Congreso y con la mediática mercenaria. Y ahora se va cuando el presidente está totalmente arrinconado. Ya está incluso en una confrontación directa con la fiscal de la Nación. Ese es otro tema que lo voy a hablar, porque el presidente le ha dicho directamente, ha hablado contra ella. Y ella, de venganza, ahora le ha dicho, no voy a ir a declarar al palacio, no lo voy a ir a interrogar, porque al presidente, no por ese caso de ascensos, sino que él venga aquí, porque él es investigado. Y todo eso es represalia. Entonces ahora se va. Y inmediatamente de él, ¿quién también hace su renuncia? El secretario, que no era secretario del presidente nunca, sino del que realmente ha estado gobernando o gobierna, Torres. No, el secretario de Palacio también se va, ha puesto su renuncia el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el pasado de este señor? Eso es importante saberlo, hermanos y hermanas, porque si ustedes ven mi pasado,
desde que soy estudiante universitaria, desde que estoy en el colegio secundario a los 12 años, ustedes pueden ver mis ideales políticos, mis convicciones, mis principios, mis valores. Pueden investigarme toda mi trayectoria, como también el doctor Olivera tiene toda su trayectoria limpia, con trabajo ad honorem, como yo lo he hecho también toda mi vida como periodista. Es hasta ahora que el pueblo me apoya económicamente, me dan sus granitos de arena. Es la primera vez que recibo ese apoyo desde que abrí este canal hace 9 meses. Antes cero, nada. No cobraba nada por mi trabajo periodístico, lo hacía por amor al pueblo, ad honorem. El doctor Olivera Díaz también ha hecho ese tipo de actos. Pero ¿cuál es el pasado de Torres? ¿Qué pasado oscuro tiene que lo oculta en su hoja de vida? Y hay pruebas, hermanos, hermanas. No hablemos aquí de que dice, tal dijo, tal medio, cual dijo. No. Hay resoluciones, hay documentos que evidencian lo que él fue. Y en parte es, porque para él, Fujimori, fue muy bueno económicamente. O sea, que hizo un gran avance en la economía. Por eso se acuerdan cuando lo comparó con Hitler, que Fujimori es un gran asesino, como Hitler también lo fue, un gran genocida, pero hay que rescatar, ¿no?, las cosas buenas que también hizo Hitler. O sea, para él Fujimori hizo cosas buenas en el plano económico y no es así. Cometió latrocinios, atropelló derechos laborales. Él desapareció muchos derechos laborales, despidió masivamente, hizo mucho daño económicamente, nos impuso el modelo neoliberal a través de esa constitución espuria, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, endeudándonos, y que obedezcamos todas las cláusulas del consenso de Washington que él conoce perfectamente. Así que no diga de que era un gran asesino, pero hizo buenas obras, como Hitler. Así que, ¿de qué hablamos? Él, su mentalidad es conservadora. Él es neoliberal. Por eso votó por Johnny Lescano, que no es izquierda en la primera vuelta. O sea, vayamos a hechos concretos. Ahora, en unos instantes, regreso con lo que fue su pasado, y esto está documentado. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Por otra parte, ingenuidad de Perú Libre, ¿no? No sé la verdad. Ellos deben saber realmente quién es Aníbal Torres, los ha confrontado desde el inicio, los ha apartado. Estoy seguro que ha estado detrás de la caída del gabinete Bellido, defendiendo a Plus Petrol como los caviares y como la derecha bruta y chorada, ¿sí? Sin embargo, veo el muro de Guido Bellido, el muro de Vladimir Cerrón. Yo siempre reviso todos los muros de diferentes, ¿no?, digamos, líderes de opinión o personajes políticos, y los de Perú Libre, y estoy en desacuerdo con ellos, pues, ¿no? Porque han venido hace una semana defendiendo a Torres, diciendo que debe mantenerse en el gobierno. Han estado resaltando su respuesta contra el malcriado de Jaime Chincha, ¿sí? Han puesto ahí el video donde lo para en seco y le dice que no es un titulado y que es un... Sí, podrá tener razón contra este mermelero. Ya sabemos que todos esos seres son despreciables, todos esos mercenarios son despreciables, pero aquí el tema de fondo es el papel que ha tenido Aníbal Torres en cuanto a no utilizar la cuestión de confianza y
mantener a un gabinete de izquierda, de acuerdo a un programa de gobierno que llevó al gobierno al poder, supuestamente. No un programa de gobierno de derecha, que es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Con algunos cambios sociales, unas obras, porque eso ha sido el afán del presidente. Estoy segura que le ha dicho, no, pero hay que ir a los pueblos. Aníbal, no, pero hay que hacer al menos el proyecto de ley para el referéndum. Ya, bueno, vamos a hacer. O sea, le ha ido cediendo en ciertas cosas. Es el presidente que trata, pero ahí lo limitan, porque se le imponen, porque lamentablemente no tiene formación política, no tiene seguridad en sí mismo, no tiene conocimiento y tiene de hecho un complejo en sí mismo, como oprimido frente al opresor, como lo evidencia Paulo Freire, este brasileño, un profesor, un pedagogo en la pedagogía, muy famoso, ¿no? En la pedagogía del oprimido, cómo crece la mentalidad de un oprimido y cómo se deja oprimir porque no conoce al poder dominante, porque no conoce al opresor, ni cuál es su conducta, ni cómo se puede identificar al opresor. Él no conoce nada de eso, el presidente, es ciego en eso, por eso no distingue. Y se ha dejado guiar, imponer, ha podido plantear algunas cosas buenas que se han hecho. Estoy segura que ha sido iniciativa del presidente y no de Torres, que ha cedido en algunas cosas, pero no, por ejemplo, en sacar al ministro de Economía, no, por ejemplo, en poner ministros claves de Perú Libre, no, esas cosas no. Todo lo que afecta al statu quo, él no. Solamente en formas, en cosas exteriores, infraestructura, pero no le ha permitido avanzar en el cimiento. Ahora esperemos que el presidente, con Aníbal Torres fuera, se dé cuenta de la traición, del abandono. Ahora también se le ha ido el secretario, ¿no? Cuando el barco empieza aparentemente a hundirse, salen, ya sabemos ya. Eso siempre pasa. Se va a Torres, se va al secretario de Palacio, el presidente ha enfrentado totalmente a la fiscal de la Nación, a esa cuello blanco vinculada a la hermanita, ¿no? Que tiene que ver con narcotráfico y todo esto que se está dando. Bien, Perú Libre está defendiendo, ¿no? A Torres ha defendido que debe quedarse, lo han ensalzado. Bueno, pues no estoy en acuerdo absoluto con eso, ¿no? Que se vaya y que venga, por ejemplo, Roger Nájar, que vuelva el presidente a lo que fue originalmente, un programa de gobierno de izquierda. Eso es lo que tiene que hacer. Bien, empecemos con esta historia de Aníbal Torres. En 1990 hubo una intervención militar para los estudiantes que lógicamente creían en la autonomía universitaria. Lógicamente, tendría que haber una autonomía universitaria, ¿no? Pero ante esta situación de que se intervenga militarmente era desastroso, ¿no? Para la misma educación, para la misma formación. Por supuesto que estaban en contra de las restricciones. Y en ese momento hubo pues protestas, ¿no? Con barricadas, piedras, para evitar esta intervención. Pero el 21 de mayo de 1991 estamos hablando, aún con huevos y tomates que le tiraron y todo, ingresó la comitiva, ¿no? De Fujimori para intervenir. Ahora, ¿pero qué requería Fujimori? Siempre que ha requerido Fujimori. Gente de confianza, sus hombres y mujeres de confianza y leales a sus políticas. He leído diversos informes, ¿no? Aparte también mi propio testimonio, ¿no? Porque yo entré en San Marcos el año 93 y por las represiones y por el ambiente horrible que se vivía, me fui para salvaguardar mi integridad. Y el 94 volví a postular, ingresé ya a la carrera de comunicación. Primero fue la carrera de trabajo social. Entonces yo soy testigo en parte de todo esto. Y además conozco gente que ha estado años en esos años, muchos. Ahora, diversos exalumnos recuerdan a Torres
como obstinado, ¿no? Ese carácter fuerte que tiene, ¿sí? Pero también reaccionario, de derecha. Así es, él es neoliberal, por eso apoyaba a Fujimori fervientemente. Y por supuesto que Fujimori lo sabía. ¿Por qué? Lo volvió decano. Fujimori decidió que Torres fuera decano de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. En el año 91, donde ingresan los militares, Torres deja de ser docente y se vuelve decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por decisión de Fujimori. Un punto. Ahora, Fujimori necesitaba orden en las aulas, ¿no? Por más tiempo que se le permitiera. O sea, no solamente se trataba de Sendero Luminoso, de erradicar el terrorismo, sino de perpetuarse, lógicamente, controlar todo lo que pudiera para continuar su mandato, porque él quería seguir y seguir, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Todo lo que rodeó, todos los latrocinios, por él se quedaba en el poder todo el tiempo. En 1995, por eso, mediante una ley que tuvo su origen en el Congreso Constituyente Democrático, así lo llamaron, Congreso Constituyente Democrático, la Comisión Reorganizadora de la Universidad San Marcos, esa comisión interventora, llamada también en San Marcos, eligió a Torres como uno de los miembros. ¿Por qué lo eligió? Porque había hecho méritos del 91, que fue nombrado como decano, al 95. ¿Por qué nombran a una persona en 4 años, hermanos y hermanas? Porque ha hecho méritos para un gobierno, para unas políticas, y políticas represivas. Porque yo estuve en el 93 y era espantoso realmente la persecución. Habían batidas de sorpresa y sin hacer nada. Tú estabas ahí, te cogían del pelo, mujer, hombre, a palazos te metían a los carros. Batidas sorpresivas de la nada. Yo recuerdo llegué a la universidad un día cuando era cachimba y acababa de haber una batida. Y realmente era un pánico. Y cuando estuve en las aulas en el 93 todavía había el curso de materialismo dialéctico, ¿no? El espionaje estaba por todas partes. Había una jovencita muy metida en política. Yo recuerdo, tendría 19 años ella. Muy activa, así, en política. Exponía y todo. Muy leída siendo tan jovencita. A la semana siguiente ya no supe de ella. Dice que la metieron en la cárcel porque un compañero de ella había sido, dicen, de Sendero Luminoso. ¿Y qué ha sido de ella? Nunca se supo. Yo averigüé. Dios mío, qué miedo. Un día de estos que andaba yo así realmente con mucho temor, salgo por la puerta y en la puerta siempre estaban unos policías de represión enormes, con una altura, unos cascos. Esos de los peores, pues, ¿no? De los que cometen las peores cosas que uno pueda imaginarse, los peores abusos. Y siempre que entraba y salía, yo era muy, muy joven, me decían cochinadas, en el sentido del morbo. Porque ahí estaban, no habían vigilantes, no, eran policías, un escuadrón en la entrada. Cada que entraba y salía me decían las mismas porquerías, porque eran unos malcriados, groseros, morbosos, ¿no? Que así ellos tienen sus piropos, pues, ¿no? En una de esas hermanos y hermanas que yo salgo, me dicen así, les voy a decir textualmente. Eso se quedó en mi mente hasta el día de hoy. Año 93, cuando Torres era parte de todo esto, elegido como decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Chinita, como no hay batida, mamacita, para llevarte. Así textual, para llevarte, porque eso hacían cuando había batidas sorpresivas. Y yo agradezco a Dios que me lo dijeron así, lo que hace rato pensaban. Me tenían marcada por mi apariencia, porque bueno, no voy a hablar de ese tema, pero era así, ¿no?
en esas épocas tener cierto atractivo era peor. Peor. ¿Cuántas mujeres no han pasado sobre el hecho nomás de ser mujer? Entonces, en ese momento yo recuerdo, y asustada a mi casa, le dije a mi padre, padre, me han dicho esto, siempre me molestan, son unos malcriados, groseros, y no, dicen, por aquí cuántos tarruquitos estarán saliendo, nos amedrentan, y hoy día me han dicho esto. Me dijo, no, hijita, de ninguna manera, tú no regresas, esos desgraciados te meten una bandera, te siembran, después te viola todo un batallón, porque ya te imaginas cómo va a ser en tu caso, y después, no, era terrorista, desaparecido, como hubieron desaparecido, les voy a contar de eso, los subieron en esos años. Y no regresé más a San Marcos, hermanos y hermanas, no regresé. Dejé la escuela de trabajo social por miedo a estas políticas y estos tipos que ponían ahí. Esta dictadura de Fujimori. Yo regresé en el año 94, cuando en vez de esos policías habían metido ya soldados. Eran soldados que ya no estaban en las afueras, sino adentro. Muchos soldados. Al menos ya podía tener un poco más de tranquilidad en el 94. Y de ahí ingresé a comunicación. En comunicación estaba, prácticamente no podía ir a ninguna reunión, ni siquiera, para ver un video del Che Guevara. Eso era imposible. Todos andábamos asustados porque era una cuestión que te seguían para aquí y para allá. Para esto yo en el 93 estuve en algunas manifestaciones, por ejemplo, para que eviten privatizar el comedor universitario. No por mí, mi padre me daba de todo, yo nunca comía en el comedor, sino yo conocía muchos hermanos y hermanas, incluso mayormente de provincia y también de Lima, que no tenían recursos y el comedor universitario era su alimento, porque ellos aparte trabajaban en algunos casos y estudiaban, y era un gran apoyo el comedor universitario. Había muchos casos de tuberculosis, yo recuerdo. Y entonces yo, como siempre he sido solidaria desde niña, dije, no, yo tengo que marchar, aunque me coge riesgo, yo tengo que manifestarme contra esta privatización, contra este intento de privatización, porque Fujimori no solamente vino, con tanquetas, soldados y todo esto, vino con la imposición del modelo neoliberal, la privatización y los cobros ya por matrícula. En San Marcos era una universidad gratuita, ya empezaron los cobros ya de matrícula, ¿no?, de otros conceptos. Recuerdo que se resistieron hasta el último la Facultad de Educación. Ellos se resistieron hasta el último, ¿no? Pero en el caso del comedor universitario había que luchar. Mi padre me decía, no te metas, pero yo no podía con mi fuerza para solidarizarme, así como lo hago con los jóvenes ahora en la DIRCOTE. Apenas lo supe, he empezado a moverme, he hecho programas, he difundido, he tratado de hacer eco aquí y allá. Lo mismo hice, porque soy la misma. Me metí ahí a una participación directa ahí, una manifestación contra un decanato, contra, ¿no?, el rectorado, todos de Fujimori, en protesta contra la privatización. ¿Y qué hacían? En tu cara te filmaban y no sabías cuándo te iban a sembrar o involucrar. Los profesores me decían, no te metas, Yasmincita, no te metas, te van a acusar de terrorista. Pero yo, ¿a quién pedía protección? A Dios. Amor universal, protégeme. Tú sabes que esto lo hago por solidaridad, por hermandad, con los hermanos que no van a tener que comer. Así fue el año 93, 94, regresé el 94, lo mismo. Andábamos con tanto miedo realmente, hermanos y hermanas. Era terrible. Continúo. Fujimori necesitaba orden, ¿no?, de disque para erradicar el terrorismo.
En 1995, mediante una ley nacida del Congreso Constituyente, como les he dicho, así llamado Congreso Constituyente Democrático, impuso no la comisión interventora. Torres como uno de los miembros. ¿Qué ocurrió en esta etapa? Restricción de libertad de expresión, acoso, lo que les digo, lo que les dije, constante presencia militar en el campus, torturas y desapariciones. Así es, todo eso ocurrió. Esto también se dio, por lógico, ¿no? Como les digo, se dio en 1991, entre 1991 y 95. Recuerdan, yo estuve en 93 y 94, de ahí hasta el 2000 casi. Todo esto sabía Torres, como todo hombre de derecho, sabía qué derechos estaban violando, hermanos y hermanas, y fue cómplice, no hay otra palabra, aprovechando un estado de terrorismo, ¿no? Supuestamente el terrorismo que para 1995, según la CBR, para 1995 prácticamente ya no había terrorismo, no había en el campus nada, ni un atismo de sendero luminoso en MRTA, según las investigaciones del CBR en el 95. Entonces estuvo al servicio del fujimontesinismo, Torres, eso es claro, como miembro de esa comisión. Pero también existe documentación, además de esto que sucedió en San Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque después que se creó la comisión reorganizadora, también llamada comisión interventora, hubieron asambleístas de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos que presentaron una acción de amparo contra la designación de esta comisión, contra Torres y todos los demás, para que el grupo de asambleístas vuelvan a ser repuestos en sus cargos. O sea, porque sacaron a todos, los sacaron y pusieron a estos otros hombres de Fujimori. Se trata del expediente número 323-97, donde argumentan que la comisión interventora había violado por parte de los integrantes de la emplazada el derecho constitucional a la autonomía universitaria, el principio de la independencia del Poder Judicial y la publicidad de las normas como condición de su vigencia. Fue una acción de amparo. No prosperó claramente, porque el Tribunal Constitucional, que era fujimorista, dijeron que no procedía, porque la acción de amparo, dijeron que no era la mejor manera de poder derogar una ley, porque la comisión interventora fue impuesta por una ley del Ejecutivo, porque era proveniente del Ejecutivo y no se podía, no podía proceder el amparo, ¿no? Eso dijo el Tribunal Constitucional. Existe ese documento y está el nombre de Torres ahí como parte de la comisión. Ahora, en 1995, ¿no? Esa comisión que tomó el poder en San Marcos, impuesta por Fujimori, se fue directamente contra el rector de ese entonces, contra los profesores y los alumnos, más los que discrepaban contra el fujimorismo. O sea, si yo seguía en el 93 seguía con mis parquetas contra el fujimorismo, uno no sabía. Yo, por ejemplo, eso que me dijo el policía, fue caído del cielo, porque así tomé conciencia real del peligro y me fui. Si no me hubiera ido, ¿qué me hubiera pasado? No teniendo nada que ver con Sendero Luminoso ni el MRTA. Ahora, específicamente, Torres estuvo detrás de la expulsión de 566 estudiantes opositores a Fujimori. Torres ha sido cómplice de la dictadura fujimontesista en San Marcos. Fue cómplice, sí. Lo dijo una ex dirigente estudiantil. Y yo lo confirmo. La llamada Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marcos fue una instancia creada para callar las voces críticas también contra esa dictadura. Y Torres lo oculta por eso en su hoja de vida. Si ustedes revisan en la página web, no hay evidencia de esos cargos que tuvo. No hay evidencia. Por supuesto, lógicamente, a él que le convenga que la mayor gente posible se entere. Pero eso no se puede borrar. Uno ve por internet, tratas de buscar, es muy poca la información. Hay que rebuscar bastante. Por ejemplo, de acuerdo a una tesis de licenciatura del sociólogo sanmarquino Kevin Lazo Cañete, su trabajo se titula Dictadura y Universidad.
el gobierno autoritario y privatista de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, 95-2000. Justo yo egresé el 2000, más o menos. La Comisión de la Verdad señala además que la intervención tenía la finalidad de entregar el control de San Marcos a docentes cercanos al fujimorismo y deshacerse de los que estuvieran en contra del fujimorismo. Por ejemplo, Wilson Reategui, el rector opositor, fue desalojado con tanquetas, soldados y policías. Así desalojaban, hermanos y hermanas, a autoridades como Wilson Reategui. Según la portada del diario La República se ve, de aquella época se ve claramente, ¿no? Y dice un titular: oficial saca de malas maneras a rector San Marcos de su oficina. Así, o sea, los oficiales, los militares sacaban así. El mismo ejecutivo nombra a los 5 docentes que iban a formar parte de la comisión. ¿Cuál fue su cargo de Aníbal Torres específicamente, no? En medio de un clima de represión, fue elegido para un rol específico, encargado de la coordinación y supervisión del área administrativa. Este fue su rol. Tú te vas a encargar de la coordinación y supervisión del área administrativa de la comisión interventora. Finalmente, eso es un eufemismo, ¿no? Una palabreja para decir que él se iba a ocupar ¿de qué? De los asuntos disciplinarios. Por eso que es claramente su responsabilidad, porque estuvo detrás de las sanciones disciplinarias. Fue prácticamente el número 2 de la comisión con más poder y tenía un mal concepto, como hasta ahora, como habla de la izquierda, sí, de una manera se expresa, ¿no? De los caviares. Para ella los caviares es la izquierda moderna. O sea, tiene esa mentalidad. Él no tenía un buen concepto de los alumnos que hacían activismo político. O sea, eso de lo que estudiantes se meten en política, para él no es. Por ejemplo, en la web Sudaca, la que entrevistó a Guillermo Bermejo, ¿se acuerdan? Para que le tire barro con ventilador a Perú Libre, ¿se acuerdan de esa entrevista de esa vez cuando se separó, ¿no? Ellos han hecho una investigación de Torres, ¿no? He descubierto hace unas semanas. Ellos dicen: se abrieron procesos a estudiantes que hacíamos marchas contra la dictadura y contra la comisión reorganizadora. Instalaron una comisión disciplinaria, así también conocían la encargatura de Torres, que no respetaba nada. No te permitían ver el expediente ni tenías derecho a la defensa. No te decían de qué te acusaban, pero lo hacían para eliminar la oposición interna. Dice a Sudaca Marco Huaco Palomino, dirigente del Centro Federado de la Facultad de Derecho en aquella época. Huaco fue suspendido por 1 año al enviar una carta a las autoridades cuestionando, por ejemplo, la realización del concurso de belleza Miss San Marquina. Yo me acuerdo, tamaña estupidez. La comisión interventora no solamente vino para hacer todo lo que hizo en el sentido de la represión, sino también para privatizar y para superficializar, para poner en un plano frívolo las actividades culturales en San Marcos, que no haya política, que nos dediquemos, por ejemplo, a elegir a la belleza Miss San Marquina. Yo recuerdo cuando me enteré eso, y que Miss San Marquina, qué estupidez. ¿Qué es esto? San Marcos no está para estas cosas. Pero así fue, y este joven mandó una carta en protesta y lo suspendieron por 1 año. ¿Se dan cuenta? Todo esto estaba Torres ahí. La comisión disciplinaria de Torres sancionó, imagínense su récord, en el primer año a 900 alumnos, los sancionaron. Además, las nuevas autoridades desaparecieron a los grupos estudiantiles organizados, como la Asamblea Universitaria y los centros federados. Fueron desaparecidos. Aníbal Torres fue puesto directamente por el gobierno de Fujimori para eso. Fue funcional a sus intereses, a ese hecho concreto. Dice René Mesa Velázquez, dirigente estudiantil de la Facultad de Educación, en aquel momento, y uno de los alumnos que fue expulsado. Se expulsaban a todo el que tuviera cerebro para pensar y para cuestionar. Manrique y la comisión reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia SIN, ¿no?
dentro de la sede universitaria. Los infiltrados del CIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al presidente de la comisión reorganizadora, Manuel Paredes Manrique. Dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el 2002 y titulado El oscurantismo intelectual en San Marcos, intervención militar y corrupción política, 1995-2000. Soy testigo, hermanos y hermanas, en este hecho también de las grabaciones descaradas que hacían. A mí me grabaron cuando estuve en una toma en el decanato, cuando les dije que protesté por la privatización del comedor universitario, por solidaridad. Me arriesgué a estar allí y me fui. Ahí estuve en un gran grupo contra el comedor universitario, apoyando a los hermanos que almorzaban ahí. ¿Y qué sucedió? Que después de años, cuando ya estaba por egresar, me llamó una amiga, una compañera, para que yo pueda trabajar en la oficina de comunicación, porque yo ya incluso llegué a hacer un video institucional del comedor universitario, pero era un trabajo muy particular, solamente que dura el video, entrego el video y me pagaban algo básico. No era un trabajo remunerativo. Pero esta amiga me llamó, me dijo: Yasmín, me van a contratar en la oficina de comunicación. Tú eres muy buena, tú sabes redactar muy bien, mejor que todas nosotras, porque esa es la verdad. Yo soy mejor redactora que lo que hablo aquí en este programa. Entonces me dijo: Yasmín, yo no soy muy buena redactora, te necesito a ti, así las dos trabajamos y tú me ayudas. Ya listo, le dije, claro. Y no lo van a creer. Cuando fuimos, esto ya es en el año 1999, por ahí, me dicen: Yasmín, mira, me dicen, ¿qué cosa pasa? Me han llamado, me han enseñado videos tuyos en protestas. Cuando has ido a protestar por el comedor universitario, te he visto en videos ahí a ti. Y me han dicho: mira, esa es tu amiga, no queremos aquí gente así. Y a mí también, Yasmín, me han perjudicado por llevarte a ti. Ahora a mí también creen que soy como tú y ya no nos van a aceptar. Así le dije: lo siento, amiga mía, le dije, lo siento. Pero claro, no me extraña, porque ahí filmaban. O sea, tenía mis videitos. Y todavía esos videitos tenían poder, casi llegando al 2000. Y por supuesto que no me iban a dar trabajo más allá de mis capacidades. Eso es un testimonio real. Yo les digo lo que me pasó. No me dieron trabajo por eso y perjudiqué a esta amiguita que no sabía nada de política, estaba más perdida. Me decía: no me hables de política, ya, ella. Así que era claro, existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos. Yo he sido N veces grabado, es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre. Dice René Mesa, estudiante expulsado, por ejemplo, ¿no? En mi caso, claro, a mí me grabaron. Lo que pasa es que yo, después de todo eso en el 93, y más con la amenaza de este asqueroso policía, y todos estos eran iguales que estaban afuera, que me dijeron esas cochinadas, muy sabedores de lo que hacían con las chicas que señalaban y querían hacer otras cosas, violarlas. Me hace recordar lo de la teta asustada. Bueno, pues me conviene cogerla en batida y acusarla de terrorista, ¿no? Pero ya satisfice yo y mi grupo nuestros bajos instintos. Esa es la verdad. Y en esa época me retiré. Si no, hermanos y hermanas, con los videitos que después supe que tenía, olvídense, quizás no estaría acá sentada. Así era. Otro informe confirmado, ¿no?, es que hubieron desaparecidos. El 11 de junio de 1991, cuando Alberto Fujimori ingresaba en medio de disturbios a la Universidad de San Marcos, efectivos policiales detuvieron en la puerta de la Facultad de Odontología a Juan Gregorio Felipe Maquera, de 19 añitos de edad. Nunca más se volvió a saber del paradero de este estudiante hasta el día de hoy. Año y medio después, en diciembre de 1992, cuando Torre ya estaba premiado como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, de Derecho y Ciencias Políticas, en diciembre del 92, cuando las fuerzas militares ya habían instalado una base en la universidad,
es detenido y desaparecido el estudiante Juan Vargas Vallejo, residente de la vivienda universitaria, cuyo paradero hasta hoy, hermanos y hermanas, es desconocido. Estos casos no fueron aislados, porque debemos recordar que por la misma época fueron detenidos y desaparecidos también en la Católica. ¿Cuál era el objetivo de esta dictadura? Generar terror, amedrentar. Eso, ¿no? Eso era el amedrentamiento. La presencia de la base militar que había también implicó que se organizaran operaciones de rastrillaje durante las horas de clases. En estas operaciones se detenía a diversos estudiantes y para ello los militares contaban con listados en los cuales se consignaban los nombres de los estudiantes supuestamente involucrados en actividades subversivas. Así como ahora estos jóvenes, ¿no?, están supuestamente involucrados con el Movadef. Y ahí los tienen en la DIRCOT. O sea, realmente en ese momento, por eso yo en el 94 cuando regresé, cambié mi apariencia. Ustedes me veían una chica plástica. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Y es que realmente ese era mi camuflaje, para de algún modo salvaguardar mi integridad física y no ir ya a las conferencias, no ir a ninguna exposición, ¿no?, que se hablara nada, ningún tema de izquierda. Yo iba, estudiaba mis aulas, estaba y de ahí me retiraba directamente a mi casa. Y aún así tenía un miedo terrible. Eran tiempos de amedrentamiento permanente. Cuando cayó ese gobierno, ¿no?, esta dictadura de este criminal, prácticamente fue como un alivio realmente. Ya uno podía vivir sin miedo, ¿no? Ya podía uno volver a hablar de política. Así fueron esos tiempos. En el caso de los desaparecidos, el caso, por ejemplo, de Juan Gregorio Felipe Maquera fue asumido por APRODEP, mientras que el caso de Juan Vargas Vallejo fue asumido por Comicides, Organizaciones de Derechos Humanos, ¿no? La instalación de la comisión organizadora interventora significó la introducción de medidas más represivas, eso es lo que fue, contra cualquier expresión opositora. Acá hay un testimonio y dicen: primero te vigilaban de manera encubierta, porque tú notabas miradas, notabas seguimientos, pero después la vigilancia fue de manera descarada, con cámaras en todos lados, a toda hora, permanentemente, ¿no?, dijo un ex dirigente de Patria Roja, ¿no?, que hasta ahora Patria Roja existe, de derecho. Frente a la arbitrariedad, ¿no?, a tanta arbitrariedad mostrada por el gobierno de Fujimori y el autoritarismo de esta comisión reorganizadora, se comienzan a impulsar nuevos grupos estudiantiles como el colectivo Amauta, Integración Estudiantil, que los conozco bien, ¿no?, ahí, Juventud Popular, también estuvo, los cuales logran articular la protesta contra el gobierno de Fujimori y el rechazo a la comisión reorganizadora. Finalmente, estos grupos tendrán una importante participación, ¿no?, en el movimiento interuniversitario que se articuló, bueno, para lograr la caída de Fujimori. Ahí recién realmente se pudo respirar tranquilidad. Uno ya no veía con miedo de que por cualquier cosa, por un libro, por haber dicho algo, algún pensamiento, ¿no?, haber expresado, estar en contra del gobierno, etcétera, etcétera, o por ahí de pronto uno se cruzaba a alguien, hacía una amistad, pero uno no sabía que esa amistad de repente tenía sus ideas o era parte de cierto grupo, ¿no? O sea, todo era peligroso realmente, porque no había garantías de nada. Y de eso se trata, de que no volvamos también a esos tiempos, hermanos y hermanas, ¿no?, de la casa de brujas, del terruqueo que terminaba en desapariciones, en torturas, en asesinatos y en encarcelamientos. Y eso de ninguna manera se puede admitir en esos tiempos. Pero de todo eso fue parte Aníbal Torres. Ese es su pasado, porque él era autoridad. San Marcos, lógicamente, protagonizó, ¿no?, en esos tiempos movilizaciones, ¿no?, de manera masiva. Y bueno, pues se logró que cayera, ¿no?,
y junto con todo el proceso político en sí que hubo para librarnos de este gobierno, ¿no? De esta dictadura fujimontesinista, de este régimen que trajo tanto derramamiento de sangre y de mucha gente inocente, hermanos y hermanas, mucha gente inocente. Entonces, Torres, al haber sido parte de todo esto, demuestra dos cosas, ¿no? O sea, ¿qué capacidad moral, hasta qué punto puede tener? Eso es cuestionable, porque si yo sé que entra un ejército y que empieza, por más que hablen que en nombre de, para acabar con el terrorismo, pero que empiezan desapariciones, empiezan a entrar ese tipo de, les dije yo, de policías, allí vigilando, acosando, y todas esas prácticas que no justificaban, porque de Sendero Luminoso, ¿cuánto porcentaje eran de todos los alumnos? Un mínimo porcentaje igual del MRTA, lo sé bien, ¿no? No se justificaba que haya todo este movimiento represivo por el cual yo me tuve que retirar, porque era cierto, en cualquier momento podía caer una batida, y ahí no interesaba si tenías un libro o no tenías, o si había algún indicio mínimo. Basta que estuvieras en la universidad, a granel, cogían de cualquier manera, metían en los carros y después dizque a investigarlos, ¿no? Sin distinguir uno de otro. Todos caían en las batidas, cualquiera podíamos ser, ¿no? Y en esos tiempos Torres era autoridad. Y el hecho de que haya sido nombrado después de que lo pusieron como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, de Derecho y Ciencias Políticas en el 91, y que pusieran esta comisión interventora, ¿no? La impusieran, y a él le dan un cargo importantísimo, lo que tiene que ver con el aspecto disciplinario, y se presenta como el segundo hombre más importante en esta comisión, ¿no? Fujimorista, los hombres de confianza de Fujimori, donde se expulsaron muchos estudiantes. Entonces hubo una serie de atropellos, profesores, maestros, y él fue parte de eso, fue parte directa, fue cómplice, y no está en su hoja de vida. Él ha sacado, no aparece, él trata de borrar eso, y no es así, porque él estaba de acuerdo con las políticas económicas del fujimorismo. Por eso es que, como les vuelvo a repetir, él dijo claramente que Hitler había hecho buenas cosas en la época económicamente, por más asesino genocida que fuera. Igual Fujimori hizo cosas buenas. ¿Qué cosas hizo buenas? Yo escuché eso decir a los fujimoristas, ¿no? Y a los que tienen mucha ignorancia mediática. ¿Qué hizo bueno? Profundizar el modelo económico, el neoliberalismo, profundizar el saqueo, la contaminación en nuestro país, el saqueo de las transnacionales. Un ejemplo es cuando llegó Newmont, la empresa estadounidense, la transnacional estadounidense, llegó al Perú y tenía que competir para la licitación con la Normandie, que era una transnacional francesa. Sin embargo, como Montesinos era un fiel servidor de los Estados Unidos, se ofreció cuando Kurlander, el máximo funcionario de esta empresa estadounidense, fue a visitarlo a la salita del zinc, y de eso hay Vladivideos. Está textualmente, yo he visto informes textuales, que lo que hizo un investigador, un periodista de investigación de la New York Times, de hace años, hizo una investigación de esto, de cómo la Newmont llegó a apoderarse de Yanacocha, ahí donde está nuestro oro, ¿no? Llegó a la salita del zinc y allí habló con Montesinos y le dijo que ellos querían ganar la licitación. Y él le dijo que de todas maneras. ¿Y a quiénes sobornó? A vocales que iban a votar. Les sobornó a una vocal, a otro, les ofreció puestos. Todo eso está en los Vladivideos. Y votaron a favor de ¿quién? De la Newmont de Estados Unidos. Y un tal Peter Romero, que en ese momento era secretario para los asuntos latinoamericanos de Estados Unidos, andaba siempre presionando a Fujimori, ¿no? De que tenían que velar por sus intereses, ¿no? Del imperio.
Y todo eso lo investigó, se llama Lowell el apellido, ha ganado un premio Pulitzer. Hizo una investigación de cómo se saqueaban el oro. Hay una investigación en YouTube, ustedes la pueden buscar. Hay informaciones probadas de que la Newmont, esta transnacional, llegó de manera corrupta a través de la salita del zinc a ganar esta concesión que compartió después con Roque Benavides, ¿no? El poderoso Roque Benavides. Pero ahora las últimas informaciones que me ha dado el abogado, el último abogado que tuvieron los hermanos de Choropampa, donde hubo el derrame de mercurio por parte de Yanacocha, de esta empresa, ¿no? Y que ese derrame de mercurio originó la muerte lenta, la muerte brutal de muchos por el mercurio, la contaminación, que es algo espantoso, y hasta ahora siguen sufriendo esa población después de 20 años que se ha cumplido este derrame de mercurio. Ese es un crimen, una herida abierta, hermanos y hermanas, terrible realmente, con la complicidad del gobierno Fujimori, que encubrió a la Yanacocha a cambio, sin importar, y como se dice, regando de muertos, de sufrimiento, sin importar nada. Esto pasó, ¿no? Así llegó la Newmont y ha continuado. Y ahora me dice ese abogado, que lo entrevisté hace menos de 2 meses, lo fui a visitar. Ahora me dice que toda la concesión ya Roque Benavides se la ha vendido a la Newmont. O sea, tenemos aquí a esa empresa corrupta que se ha adueñado de todo Yanacocha. Y ya sabemos, ahí está todo el oro, hermanos y hermanas. Entonces, eso es lo que trajo Fujimori: corrupción, transnacionales saqueadoras, corrompedoras, rapiñescas, que continúan hasta el día de hoy, amparadas por esa constitución maldita que hizo. Esa es la realidad. Y Torres está de acuerdo con todo eso, porque él es neoliberal. Esa es la verdad del fondo. Es un conservador neoliberal que nunca quiso el programa de gobierno en el fondo. Y ahí está los resultados. Le ha dado un gran poder al Congreso, evitó que se cumpliera el programa de gobierno. Entonces, ¿qué queda ahora ante esta situación? Ya, él se fue. Pero el presidente tiene que abrir los ojos y darse cuenta quiénes realmente han estado con él siempre y sacan la cara hasta ahora. Acabo de leer un pronunciamiento de Vladimir Cerrón que dice que prácticamente el Congreso golpista, como no ha podido hasta ahora tumbar al presidente, ¿no? Han delegado ese poder autoritario, arbitrario, a la fiscal de la nación, que está contra el presidente abiertamente, claramente, ¿no? Dice que investigándolo, pero que hasta podría dictar prisión preventiva, que sería capaz. Ha hablado de un autoritarismo por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial. O sea que el Congreso le está dando todo el poder y que esto realmente es funesto para una democracia. Lo ha dicho defendiendo al presidente, ¿no? Su investidura. Hasta ahora son aliados, nunca lo han abandonado al presidente, que no sea parte del partido porque nunca lo fue. Él mismo se alejó desde el inicio y más con Aníbal Torres cerca y todos esos asesores. Ya ven, ahora hasta el secretario de Palacio de Gobierno, que más parece que era el secretario de Aníbal Torres que el presidente, también ha firmado su carta de renuncia. Entonces, ante esto el presidente tiene que abrir los ojos y ver hasta dónde lo han llevado, cómo han permitido que lo arrinconen, cómo ha crecido el poder de este Congreso espurio golpista, cómo le han hecho la vida imposible. No han dejado gobernar, no han dejado renegociar contratos, no quieren el referéndum para una nueva constitución, no quieren subir los presupuestos de salud, de educación, etcétera, etcétera. No hay cambios estructurales de nada. Y a él lo quieren meter a la cárcel, lo odian. Hay racismo también, y racismo económico, y racismo político, no solamente el color de piel. Entonces, es lo que le queda al ver de abrir los ojos, pero a veces los golpes enseñan. Es decir, ¿cuál es su primigenio? ¿Cuál fue su origen para que él sea candidato y presidente? Un partido Perú Libre, un pueblo que quería un programa de gobierno,
y que diga, bueno, ahora tengo que girar a la izquierda, me he derechizado y pierdo mis huestes. No, tengo que girar a la izquierda, cumplir el programa de gobierno y poner a un premier, por ejemplo, como Héctor Béjar, que injustamente lo han injuriado por lo que dijo que el terrorismo empezó en la derecha, que lo primero que hubo terrorismo en el Perú fue de derecha, y eso es totalmente cierto, está probado en los libros, y dijo que la CIA era que entrenaba a los marinos, y todo eso que dijo es cierto, eso está probado. Sin embargo, lo injuriaron todo, y bueno, él salió. Podría ser Héctor Béjar, el mismo Roger Nájar, que ha sido el jefe del programa de gobierno, ¿no? El programa bicentenario, Roger Nájar, que tiene bien clara la recuperación de las riquezas, la renegociación de contratos. Eso es importante, no podemos seguir regidos por contratos que han sido realizados en condiciones absolutas de corrupción, de prebenda, entre transnacionales y presidentes y funcionarios corruptos. Ahora mismo vemos eso nomás lo que ha hecho Sagasti, esto de Altamesa, firmar con una empresa fantasma un contrato. Ahora dicen que el dueño es Petroperú de todo, pero los directivos, todos esos topos que hay ahí en el Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, los que manejan Petroperú mismo, aseguran que tiene que ir con un socio estratégico, diciendo que no, que Petroperú no tiene los suficientes méritos ni recursos, que debe haber un socio. Y es una absoluta mentira. Está probado de que cuando hay recurso, petróleo probado, son riquezas probadas, solo necesitan contratar una empresa extractora y pagarle por sus servicios. Nada de sociedad y de dividir los ingresos en las utilidades, no, eso es otra vez rapiña. Y esperemos que nos saquen otro decreto supremo, que van a necesitar de otro decreto supremo para poner un socio estratégico. Y eso no tardan en hacerlo, solo que están esperando que tumben al presidente. De hecho, que lo tienen planificado, ya lo han dicho al Comercio y al diario Gestión, que ese es el siguiente paso. Formalizar al socio estratégico a través de otro decreto supremo. Dicen que no se puede seguir siendo vendepatria, el entreguismo, eso tiene que parar. Ese es el neoliberalismo, eso es el fujimorismo. Y nunca estuvo bien que el presidente, que estaba supuesto a ser de izquierda, esté asesorado por un neoliberal. Porque aunque luchó contra la Keiko y sus gritos de fraude y toda la oposición, y los enfrentó ahora mismo en el Congreso, que sí, que golpistas, que mermeleros, pero a la hora de la hora sus pensamientos son conservadores, como lo demostró en el pasado y en toda su gestión. Y el peor error, no utilizar la cuestión de confianza y permitir que ahorita el presidente esté ya abiertamente enfrentado a la fiscal de la nación. ¿Y qué fiscal de la nación? Una sinvergüenza que entra, desmantela, como lo ha dicho el presidente y ha dicho a la comunidad internacional. Aquí la fiscalía está desmantelando todos estos organismos que se han creado, como el equipo de los cuellos blancos para investigar a los corruptos, ¿no? Justamente en el Poder Judicial. Ha desmantelado incluso a los que están investigando a estos grupos violentos de la resistencia, la pestilencia. Ha desmantelado por aquí y por allá. ¿Ella qué interés tiene de desmantelar todo esto? Para colocar a su gente mafiosa, y además también ha sacado a la fiscal que investigaba a su hermana ligada a los narcotraficantes con pruebas, indicios claros de que ella estaba sirviendo a los narcotraficantes a cambio de pues un buen dinero. Hablamos de 100,000, 200,000 dólares, ¿no? Y ahora la saca la fiscal que está investigando ese caso para poner que una fiscal complaciente que deje en paz a su hermanita, ella muy oronda caminando por todo el país con todos los indicios que hay. Y hablamos de jueces
que se prestan a tener negocios con los narcotraficantes. Es algo muy grave. Hermanos y hermanas, ¿qué es esto? Y esa clase de fiscal, toda una joyaza de entrada, le declara la guerra al presidente Castillo abiertamente en una situación confrontacional. No sería raro que quiera dictaminar prisión preventiva, una medida cautelar, como ya lo ha advertido el abogado Olivera Díaz, que puede tener esa potestad, que el Congreso, entre el Congreso y la Fiscalía, pueden armar todo esto. Él lo dijo y lo advirtió. Entonces, hay que estar alertas. Además, hay un ambiente realmente que se respira de otra vez de persecución. Me he enterado que hay un comunicador, un hermano de apellido Machaca, que está siendo acusado, dice que por violación. La cosa es que hay una persecución contra él también, porque a veces saben que le pueden hasta inventar cosas o magnificar cosas con tal de sacarlo, porque qué casualidad que él lo que hacía era una labor a favor de defender este gobierno. Y también he sabido en las últimas horas de un hermano que es de Perú Libre, que está postulando a la alcaldía de Los Olivos, que también lo están acusando de Movadef, ¿no?, para sacarlo del paso. Y también ha habido una intervención en Radio Cora. He visto ahí policías, una señora con megáfono diciendo que es una arbitrariedad lo que están haciendo. O sea, ¿qué es esto? Por otra parte, otra cosa que hago público. Me han llegado informaciones de que los hermanos y hermanas que han estado estos primeros días fuera de la DIRCOTE, en las afueras de la DIRCOTE, haciendo un plantón, pocos hermanos, ¿no?, el primer y segundo día, en solidaridad con los hermanos que están ahí detenidos, los hermanos de Huánuco. Dice que la policía ha salido y ha empezado a pedirle a todos documentos. ¿Dónde está tu DNI? Tu documento, dame tu documento. Se han metido adentro a revisar el documento. Eso es amedrentamiento, eso es amedrentar. Después me han avisado estas compañeras, compañeros, que ya se han desanimado a ir al plantón. Entonces la idea es, ¿vamos 10, 15 o vamos muchos? Si somos muchos, quizás estamos más protegidos, pero si vamos pocos, nos empiezan a amedrentar. Nos han pedido y ya no han querido ir ese grupo que fue el primer grupo, porque les han pedido documentos, le han empezado a pedir, a mí que no tenían DNI, imagínense. Eso es amedrentar. ¿Qué está sucediendo con la policía? ¿Ah? Está sacando más las garras fascistas. Que no se equivoquen, acá hay un presidente que se tiene que respetar. Que Aníbal Torres haya dejado el barco, pues bien. Que su secretario también haya dejado el barco, pues qué bien. ¿Sí? Menos bulto, más claridad. Menos bulto conservador neoliberal, más claridad. El presidente lo que tiene es que armarse de valor, restituir la Constitución del 79 y poner un ministro que sea del pueblo, que esté por el programa de gobierno. Eso. Que piense renegociar los contratos con Plus Petrol y con todos los demás, estas transnacionales. Que defienda realmente a la nación. De eso se trata, es su oportunidad, todavía tiene oportunidad. Tiene a la fiscal, esta es una cazadora, se le nota a la mujer, no cree en nada. Se cree, está muy empoderada. Los poderes fácticos, ese Congreso que ha crecido tanto en poder, se ha vuelto dictatorial, se ha tumbado no sé cuántos ministros, ellos son los que gobiernan, no nos dejan acceder al referéndum. Todo ese poder, ¿quién les dio? Aníbal Torres, porque no quiso usar lo que la ley le dice que use, la cuestión de confianza, para detener ese poder totalmente mafioso además. No lo hizo. Entonces el presidente ahora tiene que poner un ministro que sí use la bala de plata y cierra ese Congreso. Tiene que ponerse los pantalones, si no, va a terminar en la cárcel, aunque no hay una sola prueba de sus actos de corrupción que tanto se llenan la boca. Y hay gente que ya de tanto que hablan de eso, que sí, que es un corrupto que ha robado, ya se la terminan creyendo. Miente 1000 veces, que al final queda, ¿no? Cualquier mentira queda, porque realmente no hay una prueba contundente, no hay una grabación, no hay nada que el presidente se le vea que está recibiendo, ¿no?
como sucedía con los Vladivideos, ¿no? Que se veía claramente ahí todo lo que han hecho, los latrocinios, todas las atrocidades realmente. Entonces debemos estar alertas, unidos, y como ahora dije en el programa de Rimac Yacta, que he sido entrevistada ya a los hermanos, he estado con Henry Basurco, los hermanos de Rimac Yacta, Habla el Pueblo, me ha hecho una entrevista y hemos quedado en acuerdo de que hay que organizar una marcha nacional por los derechos humanos, por las garantías que tenemos todo el pueblo a la libertad de expresión, a la libertad del conocimiento. Un libro de índole socialista, como dice que lo ha encontrado el hermano de Ramón, el hermano de Milton Valverde, Ramón, le han deslacrado todo lo que han encontrado un libro. Ahora ese libro dicen que es de índole socialista, que sea un libro marxista, que sea un libro mariateísta. No es motivo para mantenerlo en la DIRCOTE y mantenerlo en la cárcel, hermanos y hermanas. Ese no es terrorismo. Entonces hay que hacer una marcha realmente por las garantías y que Fujimori nunca más, fujimontesinismo nunca más. Han debido de realmente, si es un gobierno del pueblo, con los pantalones bien puestos, han debido de sacar a todos esos jefes de la DIRCOTE y de los otros organismos que están en el Ministerio del Interior haciendo estas represiones, estas persecuciones. Con un jefe de la DIRCOTE que hace pocos meses dice de que el cambio de constitución, la nueva constitución, es un pensamiento Gonzalo, ¿qué podemos esperar? Ese señor Arreola debió salir hace rato del Ministerio del Interior, realmente, pero nadie lo mueve porque le temen. Entonces, presidente, reaccione, el pueblo está con usted, lo va a defender. Abrácese al programa de gobierno, ponga un patriota que lo cumple el programa de gobierno, restituya la Constitución del 79 y va a ver al pueblo cómo va a salir a las calles del interior del país. Se van a dar realmente el quinto suyo, porque aparte están también los hermanos del exterior, muchos hermanos y hermanas valiosos que están muy preocupados por esta situación que estamos viviendo. El fascismo saca sus garras y empieza una casa de brujas por aquí y por allá. Hay que tener mucho cuidado y estar muy alertas que hay síntomas muy peligrosos. También contra el presidente, la actuación de esa fiscal de la nación, arbitraria, autoritaria, como ha dicho Cerrón, eso no se puede admitir. No estamos en épocas fujimontesinistas, que lo escuchen bien. Causachun Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Lo que hago acá es decirle los datos, las informaciones precisas, mi testimonio, las cosas de manera auténtica. Yo lo que hago es decir de manera auténtica lo que analizo, las informaciones que tengo, los testimonios que puedo dar, porque yo vengo en una lucha desde los 14 años por concientizar. Sé quiénes son los enemigos de nuestra patria, de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza. Como lo dije en el programa de Rimac Yacta, ¿no? La entrevista que tuve y que también Clamor Popular la ha transmitido. De eso se trata, hermanos y hermanas, de yo con el corazón abierto, con el conocimiento para compartir con ustedes. Las cosas son como son. Yo no tengo tirras, ni rabias, ni odios contra nadie. Pero Aníbal Torres tiene una responsabilidad en el pasado muy grave y en la actualidad de haber permitido que se arrincone el presidente hasta la situación que está, de no haber utilizado la cuestión de confianza y de haberle dado ese poder a este Congreso realmente delincuencial. Y ahora allí vemos a una fiscal envalentonada, bien empoderada, con toda la mafia que tiene atrás, para tumbarlo y entra el fascismo. Primero con Lady Camones, detrás de ella la tirana de Guarmey, y ya sabemos esa gente, ¿no? Con sus militares, su Policía Nacional, y todos ellos, gente con mentalidad como el jefe de la DIRCOTE, y eso no se puede permitir, esos tiempos deben de quedarse atrás. Todos los pueblos aspiramos a una nueva constitución, como el caso de Chile, como el caso de Bolivia, ahora también en Japón y en otras partes del mundo. Esa es una aspiración legítima que nadie nos la va a arrebatar de ninguna manera. Causachun, restitución de la Constitución del 79, Causachun, nueva constituyente, convocarla inmediatamente, y Causachun, hermanos y hermanas,
El hecho que el presidente se llene de valentía, abra los ojos ante la traición, vea realmente quiénes son sus aliados, quiénes son sus huestes, se abrace el programa de gobierno. Pido realmente que sea así, ponga a un primer ministro como Béjar o de esa talla, un historiador que es el que sabe exactamente la realidad del país y lo que se necesita en estas horas. Causacho, un presidente, tenga valor. Si usted tiene valor, usted va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia tomando decisiones a favor de nuestra nación, a favor de la administración de nuestras riquezas. Causacho, un pueblo amado. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.